Como pueden ver en el video anterior, fue la última vez en el 2014 cuando yo pude hablar con mi primo Gadiel. Después de eso pasaron otros 5 años para que pudiéramos coincidir. Y coincidimos debido a que yo estaba teniendo esta necesidad de ir a visitar a mi abuela porque ya está muy grande de edad. Y pues ya habían pasado 5 años, 5 años desde la última vez que la había visto. Pero como ustedes saben, para mí es difícil ir a la casa de ellos, porque se siente, ¿no? El rechazo, como que la lejanía. Entonces yo evitaba ir, pero hubo en mí ese deseo, esa necesidad de ir a ver a mi abuela porque ya estaba muy grande. Y había tenido el deseo hacía mucho tiempo atrás, a lo mejor como por febrero. Yo quería ir a ver a mi abuela, pero el miedo al rechazo, no sé, la incomodidad que se siente, no sé, alguno de ustedes como ex-LDM, no sé si han tenido la necesidad de ir a visitar a su familia de la iglesia. ¿Qué sienten de eso? Un cierto temor al rechazo, un cierto temor al sentir su desagrado, no sé cómo se siente, pero es un sentimiento que uno prefiere evitarse, ¿no? Entonces, yo también, habían pasado 5 años, quería ir a ver a mi abuela, pero sabía que la casa de mi abuela es justo, donde ella está, es justo la casa de mi tío, papá de Gadiel, ¿no? Y generalmente Gadiel está ahí cuando la abuela está, Gadiel está ahí generalmente. Entonces, yo sabía que me iba a tener que encontrar con algunos hermanos, con familia de la iglesia. Entonces, lo estaba posponiendo, lo posponía, no voy a ver a la abuela, pero y lo posponía hasta que llegó un momento en que dije, tengo que ir a ver a la abuela. Y para obligarme a mí misma, le hice una promesa a Dios de que iba a ir a ver a la abuela, ¿no? Porque yo sabía que si no hacía esa promesa a Dios, yo no lo iba a estar posponiendo por el temor al rechazo y al desprecio, ¿no? Que uno llega a sentir cuando convive con los hermanos de la iglesia. Que ya me había pasado muchas veces, entonces es algo desagradable que uno no quiere pasar, ¿no? Entonces, bueno, ya hago esa promesa y pues uno tiene que avisar cuando va a ir, ¿no? Para cualquier cosa. Si no quieren estar, que no estén, o lo que sea. Uno no puede llegar de sorpresa, ¿no? Y más siendo yo quien era, ¿no? Entonces, yo sí avisé a Gadiel, siempre he tenido su contacto, su teléfono, y le avisé por WhatsApp, ¿no? Que yo iba a ir, ¿no? Entonces, llegó el día y justo pasó. No lo planeé. Es más, yo debo decir, yo de la iglesia totalmente alejada, ya saben, ¿no? Mi trabajo en mi vida normal, y ese tema ni siquiera me había pasado por la cabeza, ni me interesaba, que estoy hablando muy puntualmente del tema de Bellas Artes. Ni había visto con detalle la noticia, ni me interesaba saber, pero sucedió que cuando fui a ver a mi abuela, coincidió con que acababa de pasar lo de Bellas Artes, ¿no? Entonces, ¿no? Yo no lo deseé así, se dio así, pero sí, justo cuando, después de 5 años de haber hablado con Gadiel y con mi abuela, decido ir a visitarla porque ya está muy grande. Coincide con que acaba de pasar lo de Bellas Artes, que yo no estaba muy al tanto de la situación porque a mí la iglesia no me interesaba. Entonces las noticias de la iglesia X, había escuchado algo, pero no me interesaba conocer a fondo, ¿no? Entonces, voy a la cita, aviso, y voy a ver a mi abuela, ¿no? Aquí hay algo bien importante. Una de las razones por las cuales ya no podemos coincidir tanto como ex-LDM con los hermanos de la iglesia es porque sabemos que para ellos la iglesia es un 90% de su vida, de su atención y de su interés, ¿no? Entonces, obviamente, aunque no lo quieran, pues gran parte de lo que ellos platican y todos los temas de los que abordan están relacionados de alguna o de otra forma con la iglesia. Y pues obviamente cuando tú no estás allí y no puedes hablar del tema, pues es poco lo que puedes
interactuar con ellos, o es poco el ánimo o el entusiasmo que puedes sentir tú de sus pláticas, ¿no? Entonces, y ellos igual de las tuyas, porque tampoco van a entender un mundo que no tiene religión. Entonces, obviamente cuando yo voy a la casa de mi familia, bajo ninguna circunstancia sería mi intención tocar ningún tema de la religión, como no lo hice durante tantos años antes de hablar con Gadiel. Como les digo, a mi familia yo no le hablé el tema de la apostasía del apóstol, y entonces yo iba a ir ahí para no tocar bajo ninguna circunstancia el tema religioso, ¿no? Yo iba a ver a mi abuela, porque yo trabajé con ella, como saben, desde los 15, 17 años en el mercado de Portales, y ahí la conocí mucho. Ella me platicaba de su historia de vida, de cómo fue su infancia y de cómo fue creciendo. Entonces yo tengo un cariño por mi abuela, pues es mi abuela, y obviamente pues yo la quería ver, y el tema para ir verla era ver cómo estaba, hacerla recordar nuestras cosas juntas, y que ella me viera, que yo la iba a ver, no sé, estar con ella, ¿no? Sin embargo, sí la pude ver, pero de pronto llegó mi primo Gadiel. Es algo muy extraño, yo no sé, no era necesario que él estuviera, no era necesario tampoco que yo platicara con él. De hecho, la intención no era hablar con él, y obviamente me dio gusto verlo, creo que a él también le dio gusto verme, y obviamente bajo ninguna circunstancia le iba a volver a tocar el tema de la religión. ¿Para qué? Ya le había dicho todo lo que tenía que decirle. Sin embargo, como les digo, ellos no tienen otros temas de qué hablar. Me hubiera gustado hablar mejor de economía, de político, de otra cosa, pero no. No sé por qué razón. En ese momento no entendí por qué, pero ahora puedo quizás hipotetizar o inferir o deducir que quizás a lo mejor él pensó que mi intención de ir era más que nada, era buscar o indagar qué había pasado con Bellas Artes. Porque él, sin que yo le preguntara, empezó a hablarme, a aclararme de cómo habían sucedido las cosas con ese tema. Como ustedes saben, en esa época mi primo era asistente, prácticamente mano derecha de Israel Zamora, y obviamente él junto con Israel tuvieron todo que ver con el tema de la administración para realizar ese evento en Bellas Artes, ¿no? Entonces yo ahí me di cuenta que, bueno, él me platicó varias cosas. Mira, la verdad se me hace un poco incómodo, porque yo la verdad iba a ver a mi abuela, y la verdad pasé casi una hora escuchando a Gadiel, de todo su entusiasmo, de cómo él estaba platicando de todo este tema, y me dijo tanto que en realidad a mí no me interesaba. La verdad no me interesaba, porque para mí es eso que acabo de decir en el último video. A lo mejor él nunca entendió cómo veo yo, cómo yo concibo las cosas, pero para mí ser tan servil a un hombre como Nazón, a pesar de que aún no salían los escándalos, para mí eso se me hacía servil. Se me hacía siempre estar tratando de agradar al poderoso, agradar al rico, agradar a aquel al que tú tienes en alto, aquel al que tú idolatras. Para mí eso era idolatría, y para mí se me hacía como que, ok, es tu forma de ver, tú te sientes orgulloso y contento por eso. Para mí no tiene importancia, pero bueno, te voy a escuchar, lo estuve escuchando. ¿Qué les puedo decir? En esa época él trabajaba con Israel, y yo les voy a decir, según mi perspectiva, mi punto de vista, que él trabajaba para Israel no porque necesitara el trabajo con Israel. Yo les puedo decir que él hasta me dijo su sueldo que ganaba como su asistente. Nada tiene que ver con lo que él gana con sus negocios. Entonces, trabajar para Israel no era por dinero, porque él con sus negocios puedo decir que gana más. Y yo creo que más bien era simbólico, y quizás otro tema es para poner algo en su currículum como economista. Otro tema quizás puede ser porque son amigos, siempre han sido amigos desde muy jóvenes. Entonces a lo mejor por eso, cuando hablaba del senador, hablaba con mucho respeto, como que lo admira, ¿no? Como que, no sé. Pero para mí, con mi manera de pensar, como ustedes han visto en mis videos, es, bueno, ok, qué padre, ¿no? Yo no te pregunté. Yo no quería hablar de la iglesia, ni de ningún tema de la iglesia. Eso en mi mente, ¿no? Pero, ok, si me estás platicando, no estoy en tu casa, no voy a ser grosera. Y me puse a escuchar. ¿Qué les puedo decir? Pues aparte de que está trabajando por él, no por dinero, sino porque es su amigo, porque están juntos. El tema de, ¿por qué me explicas tanto detalle? La verdad, no me interesa saber, y
segundo lugar, pues todo lo que me dijo después viendo el video de Israel Zamora, en ese momento no lo sabía, pero después viendo el video de Israel Zamora era el mismo discurso. Parecía que lo habían ensayado. Lo mismo, me dijo lo mismo que dijo Israel Zamora a la opinión pública. Y eso me hizo recordar cuando en el escándalo del 97 de Samuel, a toda la iglesia nos hacían repetir a coro cómo debíamos responderle a cualquiera que nos preguntara, sea de la televisión o sea una persona X. Yo recuerdo que nos hacían repetir y en coro toda la iglesia decía tal y tal y tal. ¿Cómo deben decir, hermanos? Tal y tal y tal. Y yo dentro de mí como una estudiante universitaria decía, o sea, no estamos en la primaria. O sea, ¿cómo me tienes que decir lo que yo tengo que responder? ¿No crees que yo tengo la capacidad para contestar a quien me pregunte? ¿Por qué tienes que decirnos a todos lo que tenemos que contestar? Entonces, ahora que pienso, viendo a mi primo, digo, es lo mismo. Los dos tenían bien ensayado el discurso que darían. Y lo que a mí me hizo sentir incómoda a mi primo, ya después que me di cuenta, fue porque me hizo sentir como una tonta, como que estaba insultando mi inteligencia, ¿no? Como que estaba intentando darme a tole con el dedo. Porque el discurso original no era nuestra intención hacer un homenaje en Bellas Artes. Ok, bueno, si tú lo dices, yo me chupo el dedo. O sea, no se lo dije en ese momento, ¿no? Yo sí, dándole por su lado, porque yo entendí que pues ya no es mi primo, él ya no puede hablar con toda libertad, pero ya tiene que hablar lo que le digan que hable. Lo sentí como que he aprendido mucho de política, como que he aprendido mucho de diplomacia, como que he aprendido a decirle a la gente lo que quiere escuchar, muy educadamente, muy formalmente, con mucha educación, muy. Pero al final es decirte una mentira en tu cara con mucha seguridad, con mucha dignidad, ¿no? Eso de que no era planeado hacer un homenaje. Es por su cumpleaños, va a cumplir 50 años, medio siglo, Nazón. Okay. Armas toda una parafernalia, preparas todo, mandas llamar a la iglesia, pero no es un homenaje para él. Yo te voy a decir, aunque no le hayan dado el homenaje físico y ese premio o placa, no sé qué tipo de cosa le hubieran pensado dar, que lograron evitar al último momento, aunque no hubieras dadole dentro del recinto esa placa a Nazón físicamente, toda la parafernalia alrededor ya es un homenaje. Porque no me digas que todo ese evento se hizo porque era su cumpleaños. No me digas que toda esa gente que fue y estuvo alrededor de Bellas Artes fue por inspiración de Dios, así espontáneamente, porque no estaba planeado. Todo estaba planeado. Y aunque tú no le hayas dado el homenaje en la placa en sus manos dentro del recinto, queda en evidencia delante de toda la gente que todo lo que hizo alrededor, aunque no haya sido dentro del recinto, todo era un homenaje. Entonces, que tú me vengas a decir que la intención no era hacer un homenaje, pues es como si me quisieras dar a tole con el dedo, es insultar mi inteligencia. Y lo peor es que no solo mi inteligencia, sino la inteligencia de la sociedad civil, de toda la gente que se enteró del tema, ¿no? Entonces, en ese momento que él me platicaba, cuando él me decía, es que no era un homenaje, fue un malentendido. Los hermanos pensaron que era un homenaje en Bellas Artes, pero no fue así como se manejó. Nosotros hicimos todo el procedimiento que se debía hacer ante la Secretaría de Cultura. Nosotros hicimos todo el procedimiento normal y pero yo dentro de mí, o sea, ¿cómo me dices que no era la intención hacerle un homenaje cuando toda la parafernalia ya es un homenaje, ya es una forma de halagar, de alabar, de reconocer los 50 años de nacimiento de Nazón? Y que tú me digas que no fue un homenaje solo porque no entregaste la placa dentro del recinto, eso no me chupó el dedo, ¿no? O sea, ok, a tiempo detuvieron que se entregara la placa, pero no me digas que no era la intención hacer un homenaje, porque eso nadie te lo va a creer, porque no era casualidad que cumpliera 50 años, no era casualidad que fuera su cumpleaños, no era casualidad que toda la iglesia estuviera enterada, y tampoco era casualidad que las pancartas lo dijeran. O sea, eso no era casualidad, era porque estaba planeado así, ¿no? Entonces, aquí el problema es
yo cuando él me lo platicó, o sea, no se me hizo escandaloso, o sea, digo yo, hemos estado en el Auditorio Nacional, bueno, en el Palacio de los Bellas Artes, no sé si en el Auditorio Nacional, pero a mí se me hacía que si cualquier persona, cualquier iglesia, los testigos, los mormones, los católicos quieren rentar un espacio público para hacer un evento religioso, yo no soy abogada y en economía no nos van a dar esos temas religiosos, ¿no? Entonces a mí no se me hizo escandaloso que pudieran rentar el Palacio de Bellas Artes a nombre de la iglesia para hacer un evento, ¿no? Yo no tenía por aquí en la mente que fuera ilegal hacer un evento religioso en un lugar como Bellas Artes. No lo tenía, o sea, no se me hizo escandaloso porque ya habíamos estado en el Palacio de los Deportes y para mí se me hizo parecido. Pero es que aquí el tema no es, el tema de Bellas Artes, el escándalo no es que como un evento religioso en un lugar laico, no. El tema es el tráfico de influencias, porque a lo mejor si se hubiera hecho todo el trámite a través de la iglesia abiertamente, ¿no? O sea, que vas con la Secretaría de Cultura y le dices, oye, queremos hacerle un homenaje a nuestro líder religioso en Bellas Artes. Si vas así abiertamente y lo dices, soy religión, soy una asociación religiosa que quiere ocupar el espacio de Bellas Artes para... Ahí abiertamente la Secretaría de Cultura te va a decir lo que pasa, ¿no? Si puedes o no puedes y por qué no puedes. Pero si en lugar de eso vas con el título de senador de la República y haces la solicitud, ahí es el problema, como yo les decía, con el tráfico de influencias, porque ya no lo estás pidiendo a nombre de la religión, lo estás pidiendo a nombre de un senador que es un servidor público y debería ser laico. Ahí está el tema y ahí está el problema. Entonces, el escándalo no es tanto por hacer ese evento, porque al final ni siquiera era un culto, ni siquiera bueno, en cierta forma lo era para la iglesia, porque la iglesia cantarle, bueno, al final ni siquiera cantaron cantos de elección, fueron cantos laicos hasta donde yo sé, pero ese no es el tema es el tráfico de influencias, que lo hiciste a través de un senador de la República que en teoría está para servicio de la ciudadanía y no para servicio de una religión particular. A lo mejor, si abiertamente hubieran pedido el permiso del lado de la religión, otra cosa hubiera sido, pero hacerlo a través de un diputado, que en teoría es un servidor laico de los ciudadanos mexicanos, ese fue el problema. Entonces, y ahora no sabemos si les hubiera ido igual, si lo hubieran pedido a nombre de la Iglesia La Luz del Mundo, a que se lo hubieran pedido a nombre del senador. A lo mejor no hubieran tenido tanta facilidad como iglesia para entrar, pero porque usaron el tráfico de influencias con el nombre del senador, ahí fue el tema, que fue un escándalo. Porque, que no sé qué les pasó, es que a veces está tan normal el tráfico de influencias en la política mexicana, que a veces se les olvida que está mal, ¿no? Como veíamos a la candidata a presidenta que no se le hacía raro que ella como servidora pública, sus empresas tuvieran contratos con el gobierno, no se le hacía raro, no veía ningún conflicto de interés, cuando es evidente que lo es. Entonces, ya estamos tan metidos en la corrupción que ya hasta nos damos cuenta cuando lo es, ¿no? Entonces, en ese momento, pues yo decía, bueno, qué padre, yo dentro de mí pensaba, esta lisonja, ¿no? Esa lisonjería, esa quererlo alabar, es una idolatría. Para mí esa idolatría me molesta, pero bueno, yo dejé a mi prima hablar una hora ahí y lo dejé hablar y no le contesté nada porque yo estaba en su casa, no era un debate, ¿no? Él me estaba platicando su experiencia. Yo pensé que a lo mejor él creía que yo iba a ir a investigar cómo estuvo el tema, porque como enemiga a lo mejor lo quería usar en su contra, ¿no? No sé por qué, o sea, jamás le pregunté, ni me interesaba el tema en ese momento. Mucho tiempo ya después vi que era un escándalo, ¿no? Y ya hoy en día más, porque ya investigué más. Y ahorita me regresé a temas de la iglesia porque es necesario. Pero después toda mi vida normal, todos esos 25 años, X la iglesia para mí. Pero en ese momento yo me di cuenta que había perdido a mi primo, ¿no? Que ya no podía confiar en él, que él iba a decir lo que le dijeran que dijera, que aparte él me creía tonta, ¿no? Que yo me iba a tragar eso de que no, es que, o sea, no, yo no te creo que no haya querido hacer un homenaje. Obviamente que es un homenaje, porque no es casualidad que se haya dado en su cumpleaños, no es casualidad que la iglesia haya estado ahí, no es casualidad que se hayan impreso esas pancartas con tanto control que tiene la iglesia. Obviamente se hubieran evitado. No es casualidad que hubiera estado posteado en las redes sociales de la iglesia, no es casualidad. Por favor, no vengas a decirme que no era planeado un homenaje. Dentro del recinto
Se detuvo a tiempo, pero de todos modos, escúchame, es un homenaje, fue un homenaje. Aunque no le hayas dado la placa, fue un homenaje porque lograste conseguir el Palacio de Bellas Artes para la iglesia, para un tema particular de la iglesia que no tiene nada que ver con los ciudadanos mexicanos de esta república y que bajo ninguna circunstancia es un tema laico, ¿no? O sea, aunque lo quieras manipular y mover, por eso quedaste mal. Y no lo digo a Gadiel, ¿no? Porque él no era el responsable de esto. El responsable es el diputado Israel Zamora. Y más mal quedas cuando no das entrevistas, no das la cara. Y cuando te preguntan, evades la respuesta. Por favor. O sea, pasó y está para la historia. Está para la historia para comprobar justo lo que acabo de decir en mi video anterior. Que están dispuestos a hacer lo que sea necesario hasta quedar mal con tal de complacer a aquel del cual tú crees que puedes obtener más beneficios que de aquellos que son vulnerables. El senador y todos los políticos de la Iglesia de la Luz del Mundo están no para servir a su pueblo, como dicen, su pueblo, su religión, no. Están para servir al pueblo de México y no pasar por encima de las necesidades del pueblo de México. No puedes usar la política para favorecer a tu religión, porque sí, hay muchos políticos católicos, sí, pero ellos no están haciendo todo lo posible por agradar al Papa, ¿no? No es su principal objetivo y su mente y su 90% de la vida agradar al Papa. Ellos tienen otros intereses personales, quizás, egoístas, quizás, pero el problema con los políticos de la luz del mundo es que su objetivo principal es tener contento a un hombre que hoy en día está preso en una cárcel en California por delitos abominables que ni entre los criminales soportan. Esa es la realidad y ese es un hecho, no es una especulación, es una realidad y es un hecho. Como es un hecho que la iglesia estuvo fuera del Palacio de Bellas Artes, eso no es una especulación, es un hecho. Es un hecho que era época de cumpleaños de Nazón y que el evento era para agradar, complacer, alabar y reconocer a Nazón. Hayas o no entregado la placa dentro del recinto, toda la parafernalia estaba rodeada hacia ese recinto, aunque fuera afuera, y todo el mundo sabe que era para halagar y para reconocer a Nazón por su 50 años de nacimiento. Entonces, no insultes la inteligencia del pueblo de México y no insultes mi inteligencia como mi primo. En ese momento no te lo puedo decir, ok, lo digo ahora, porque ya es público. Esto ya es público, no lo estoy diciendo público yo, ya es público. Entonces, no dije nada que no haya dicho ya de por sí Israel Zamora en las entrevistas. Mi primo no me dijo nada más allá de eso. Obviamente él ayudó a Israel, él sabe todos los trámites a detalle. El trámite estuvo bien hecho, estuvo legal. Lo que fue malo, lo que fue ilegal y lo que fue antiético es no decir abiertamente que era para un tema de halagar, reconocer a un líder religioso. Ese es el tema. No sé si hasta estas alturas ya lo alcanzan a entender, pero de que estuvo mal. Aunque no sea ilegal, porque el trámite se hizo correctamente, queda éticamente, moralmente, queda mal, porque estás utilizando tu postura de servidor público para beneficiar a tu religión, y no solamente a tu religión, sino al líder de tu religión, que es un probado criminal de los crímenes más abominables que hay actualmente en el mundo. Es importante recordar, en este mundo no todos empiezan igual. Unos nacen en la abundancia y otros nacen en la escasez, pero lo importante no es lo que tengas, sino lo que haces con lo que tienes. Seas una persona con muchos talentos o pocos, es indiferente. Lo importante es que los pongas a trabajar y saques de ellos lo máximo que tus posibilidades te permitan. Quien silencia tu potencial no solo menosprecia el valor de tu existencia, sino que además se asegura una vida llena de frustraciones y sufrimiento. En ti está la luz que el mundo necesita.